Lo primero que cambió fue el viento. Llevaba semanas soplando seco, silbando entre las tablas del granero, arrastrando polvo y silencio por las calles de tierra de la pequeña ciudad olvidada al borde de la nada. Pero al caer la tarde, sopló diferente. Ya no era un viento de vacío, era un viento de advertencia, el tipo de soplo que precede a un recuerdo. Y en ese viento llegó el hombre, solo, con el sombrero gastado sobre los ojos, guiando una carreta que ya no soportaba ni su propio peso. Pero no era la carreta lo que pesaba, era lo que llevaba. En la parte trasera, envuelto en mantas descoloridas y ataduras que parecían puestas con reverencia, había un piano vertical, viejo, agrietado en algunos bordes, pero entero, como quien ha sido dejado atrás muchas veces, pero nunca se ha roto de verdad. Los ojos de la ciudad siguieron al hombre en silencio. Él no saludó a nadie, tampoco evitó a nadie, solo pasó, como quien sabe que no pertenece allí, pero aún así vino. Ella lo vio desde el porche, sentada en la silla donde pasaba los días desde que el fuego se llevó a su niño, 9 años atrás. 9 años sin una palabra. 9 años en que su voz se quedó allí, encerrada detrás de los ojos, junto a la cuna vacía, las ventanas cerradas, las preguntas sin respuesta. Los vecinos ya ni siquiera comentaban, decían solo que se había vuelto una sombra, que hablaba con el viento, que sonreía a nadie, que perdió todo en el incendio, incluyéndose a sí misma. Pero esa tarde ella no desvió la mirada. Observó cada paso del caballo, cada crujido de la rueda, y cuando él bajó de la carreta frente al viejo salón abandonado, cuando empujó el portón chirriante y entró con el piano a cuestas, algo dentro de ella se movió, pequeño, casi imperceptible, como una hoja seca que baila con el viento antes de caer. Fue solo cuando él apoyó los dedos en las teclas por primera vez que se escuchó lo que nadie esperaba. El sonido no era bonito, no era limpio. Era gastado, oxidado por el tiempo, pero había allí algo más antiguo que la música. Era como si el piano respirara junto con él, como si cada acorde abriera una grieta en el tiempo. Y fue en ese instante, en ese único instante, que su mano tembló. Un gesto mínimo, contenido, pero real. La taza de té en el porche se balanceó ligeramente en el platillo, y nadie vio. Pero ella sintió, por primera vez en 9 años, sintió algo que no era dolor, era recuerdo, y el recuerdo es un tipo de presencia. Dentro del salón él no habló, no pidió permiso, no miró a su alrededor, solo tocó, como quien reza con los dedos, como quien conversa con la madera, y afuera el viento volvió a soplar. Ahora no traía solo polvo, traía preguntas y respuestas que quizás no necesitaban palabras, porque en aquel lugar donde todo dolía en silencio, lo que se escuchó esa tarde no fue solo música, fue algo que se había perdido y que comenzaba, muy despacio, a regresar. Al segundo día, volvió al piano como quien visita una tumba, sin prisa, sin miedo, pero con ese respeto silencioso que solo quien ha perdido a alguien lleva en sus gestos. La ciudad no se acercó, solo observaba por las rendijas, como si aquello fuera un ritual que no les incumbía, pero aún así despertaba algo olvidado en los huesos. Él se sentó, ajustó el banco sin ruido, respiró hondo y tocó. No pidió atención, no quiso público, pero tocó como si el mundo entero estuviera escuchando. La melodía que salió no era conocida, no por los vivos, al menos. Era una canción de cuna, dulce y curva como una caricia, de esas que se cantan despacio para niños que aún creen que el sueño es un lugar seguro. Quien la escuchaba no la reconocía, pero ella sí, ella la reconoció. La nota exacta de la tercera línea, la pausa larga después de la quinta. Esa canción no era del mundo, era de su hogar, del tiempo en que el fuego aún no había consumido la cuna. Su marido la cantaba cuando el niño lloraba por la noche. Era una música que no se enseñaba, era un secreto de casa, y aún así él tocaba. Ella no salió del porche, pero sus ojos se fijaron en el sonido, como quien intenta ver lo que no se puede. No lloró, no movió los labios, pero al caer la noche, cuando el salón ya estaba vacío y el piano en silencio, ella bajó del porche descalza y caminó hasta la puerta de madera. No entró, solo dejó allí, sobre el banco del piano, una moneda. Pequeña, gastada, con un grabado torcido de un águila en la cara, era la moneda que su hijo tenía en el bolsillo el día en que todo se quemó. Era la última cosa que encontraron entera entre las cenizas, y ahora estaba allí,
como quien dice todo sin una sola palabra. En la calle vacía, un niño observaba, pequeño, con la camisa más grande que su cuerpo, escondido detrás del buzón de la ferretería. Vio cuando ella colocó la moneda, vio cuando sus dedos temblaron ligeramente, y por un instante vio algo más. Su boca se movió, no en sonido, sino en forma, como si quisiera cantar también, solo una sílaba, solo un eco, pero el niño, como solo los niños saben hacer, entendió, y guardó el secreto como si fuera un pájaro raro, que solo canta una vez en la vida. Esa noche el viento cambió de nuevo, no con fuerza, sino con ternura. Llevaba ahora una canción y una memoria que nadie más osaba pronunciar, porque a veces lo que necesita ser oído no se grita, se deja en la oscuridad, en silencio, esperando a alguien que toque, sin querer saber el porqué. Él dormía en el granero de la iglesia, sobre heno seco y bajo tablas que crujían como huesos antiguos. El predicador le había ofrecido refugio con palabras medidas y ojos desconfiados. Ella pertenece a los fantasmas ahora, murmuró, como si quisiera advertir o protegerse. El piano continuaba en el salón, y el hombre volvía a él como quien visita un altar, no por hábito, sino por necesidad. Era allí donde él hablaba sin palabras, era allí donde los muertos parecían escuchar. Una mañana de cielo opaco, él abrió la tapa del piano para afinar una cuerda suelta y encontró algo escondido en el fondo. Un retrato quemado en las esquinas, el marco aún impregnado de hollín. Un hombre de uniforme, sentado recto como exigía el tiempo, pero con los ojos tiernos. Al lado, una mujer joven, sonriendo a algo o alguien fuera del marco. Una sonrisa entera, pero rodeada de sombras. El retrato parecía haber sido salvado del fuego con urgencia, como quien arranca algo de las llamas ya demasiado tarde. Él lo miró por mucho tiempo, luego dobló el papel con cuidado, como si no fuera papel, sino piel. Fue allí donde entendió. El silencio de ella no era luto, no era debilidad, era un grito rechazado, era una protesta contra una ciudad que no supo protegerla, contra vecinos que cuchicheaban más de lo que acogían, contra la crueldad de ser mujer y aún así culpable por sobrevivir. El fuego se llevó al hijo, pero fue el juicio lo que quemó la casa, los ojos, la garganta. El hombre guardó el retrato en el bolsillo como si fuera una misión. Sabía que no era suyo, pero ya lo llevaba con el mismo peso de sus propias pérdidas. Él también había sido juzgado antes de ser conocido. También sabía el sabor de la exclusión, no por el fuego, sino por el fusil. La guerra lo había marcado como desertor, no porque huyera de la lucha, sino porque se negó a matar al niño equivocado. Pagó caro por ello, con la libertad, con la familia, con la historia que nadie quiso escuchar. Por eso él entendía, incluso sin palabras, entendía. Y cuando volvió a tocar esa tarde, cada nota traía un pedido de disculpas que no era solo suyo, era de la ciudad entera, era del mundo, para una mujer que cayó no por falta de voz, sino por no querer entregarla más a quien nunca la escuchó. Y en aquel sonido que resonaba entre las paredes polvorientas, había una pregunta muda que flotaba sobre todos. ¿Cuántas voces hemos enterrado vivas con nuestro silencio? El sol de la tarde atravesaba las ventanas de la iglesia abandonada como dedos de luz, tratando de alcanzar lo que aún quedaba vivo allí dentro. Era a esa hora que él volvía al piano, no para buscar aplausos, sino para tocar para nadie. Tocaba mirando al atardecer, como si aquella música fuera una conversación con el tiempo, con la memoria, con alguien que nunca más respondió. Y ella escuchaba, siempre desde el porche, siempre inmóvil. Pero, esa tarde, algo diferente sucedió. Sobre los escalones de su casa reposaba una taza, de loza astillada, borde fino, todavía caliente, sin nota, sin gesto, simplemente dejada allí, como si dijera, vi lo que estás intentando hacer, y ya no estoy fingiendo que no lo veo. Fue ese día que su pasado llegó a caballo. Un hombre de uniforme descolorido y ojos endurecidos entró en la ciudad con polvo en el abrigo y sentencia en los labios. Un mariscal, de esos que no hacen preguntas, solo suman culpas, se detuvo frente al piano donde el hombre tocaba y no pidió permiso. Solo habló. Silas Morrow, condenado por deserción, reclamado por el Estado. La ciudad, que hasta entonces cuchicheaba por las ventanas, se recogió detrás de las cortinas. Era como si todos supieran que la verdad iba a doler. Silas no se levantó, continuó tocando, las manos firmes, los ojos fijos en las teclas, pero era un silencio cargado, listo para ser roto por pólvora. Y entonces ella bajó del porche. Por primera vez en años, se movió con prisa. Cruzó la calle de tierra con los pies descalzos y el cuerpo entero temblando, no de miedo, sino de recuerdo. Se detuvo entre los dos hombres, entre el arma y la música, y se quedó allí, sin hablar,
sin pedir, simplemente quedándose. El mariscal dudó, los dedos aún firmes sobre la empuñadura del arma, pero fue la mirada de ella lo que lo detuvo. No era súplica, era firmeza, era la dignidad de quien lo perdió todo y aún así eligió proteger lo poco que quedaba de humano en el otro, la dignidad de quien no gritaba, pero imponía respeto con todo el cuerpo, porque a veces el gesto más fuerte es el de quien se coloca en el camino de la bala, sin necesidad de decir nada. Ella no dijo una palabra, pero en ese instante ella habló por él y por sí misma. Y por todas las veces en que nadie la escuchó, la ciudad se quedó en silencio, no por miedo, sino por reverencia, porque hay gestos que no se explican, simplemente se recuerdan, y en ese gesto había más fuerza que en cualquier arma cargada, más verdad que en cualquier juicio, más redención que en cualquier perdón pedido demasiado tarde. Llovió como no llovía hacía meses. No una tormenta furiosa, sino una lluvia firme, casi gentil, que parecía lavar lo que aún dolía entre las tablas de la ciudad. El suelo, antes reseco, bebía esa agua como quien reencuentra la esperanza después de mucho tiempo. Y esa mañana gris y húmeda, ella salió de casa, descalza con el vestido pegado al cuerpo por el agua, los cabellos mojados escurriéndole por el rostro, cruzó la calle con pasos lentos, pero decididos. El viento era frío, pero ella no temblaba. Llevaba en el pecho algo más fuerte que el tiempo, una decisión. Entró en la iglesia como quien pisa un lugar sagrado, no porque allí hubiera santidad, sino porque allí había memoria. Silas ya estaba al piano, la espalda arqueada, los ojos fijos en las teclas. Él no la vio llegar, pero cuando sintió el aire cambiar, supo. Tocó la primera nota como quien toca una cicatriz, la segunda como quien pide permiso. Y entonces tocó la canción, esa, de nuevo, pero esta vez diferente, más despacio, más vulnerable, como si estuviera intentando recordar lo que no quería olvidar, o olvidar lo que aún dolía recordar. Ella no habló, pero se acercó, se sentó en el banco del fondo, las manos en el regazo, los ojos cerrados, y cuando la melodía alcanzó el punto donde un día su marido se detenía para besar la frente de su hijo, ella abrió la boca, no dijo nada, pero cantó, una nota, solo una, larga, firme, imperfecta, una nota que no era canción, era un grito contenido por años, un llanto que no se dejó escurrir, un perdón que no fue pedido, pero fue concedido de todos modos. El sonido llenó el espacio como si fuera luz, no iluminaba, calentaba, no era música, era presencia, y por un instante el mundo se detuvo. El mariscal, que aún sostenía el estuche, bajó la mano. Los ojos endurecidos encontraron algo que no se atrapaba con cuerdas o leyes. Encontraron humanidad. Y la ciudad, por completo, respiró hondo, como si hubiera contenido el aliento por 9 años y solo ahora se diera cuenta. La lluvia afuera continuaba, pero dentro de esa iglesia algo se había secado, no el dolor, sino la mudez. Y cuando el último acorde se disolvió en el aire, no hubo aplausos, ni palabras, solo el sonido del agua goteando en el techo, y el silencio, ahora no como ausencia, sino como cura, porque lo que ella soltó allí no fue solo una nota, fue la parte de sí que había sido callada por el luto, y que finalmente volvió a respirar. En los días que siguieron, la ciudad continuó con su paso lento, pero algo había cambiado, no en las fachadas, ni en las rutas de los caballos, ni siquiera en el tono de la campana de la iglesia. Cambió en lo que no se decía, en el modo en que las miradas se hicieron más largas, cómo las puertas ya no se cerraban con la misma prisa. Cambió en la forma en que ella abrió, por primera vez, la puerta del cuarto que estuvo cerrado por casi una década. El cuarto del niño. La cuna ya no estaba, pero el olor sí, el polvo adormecido en los juguetes, la marca de la luz en el suelo donde la cortina jamás se movió. Ella no habló, no explicó, simplemente limpió, despacio, con paños húmedos y manos firmes. No lloró, pero la forma en que sostuvo el marco roto en la estantería lo decía todo. Un gesto de cuidado que solo existe donde todavía hay amor. Y aunque todo le hubiera sido arrancado, ella ahora decía, con gestos, que algo quedaría, que alguna parte de su hijo seguiría viva en aquello que ella cuidaba. Silas, por su parte, nunca pidió quedarse, pero comenzó a reparar la cerca del patio. Cortaba leña, cargaba agua, dejaba sacos de harina apoyados en el porche. Nunca dejó una nota, nunca preguntó si podía. Ella tampoco le dijo que parara. Había entre ellos un tipo de pacto que no exigía palabras. Él hacía y ella permitía. Y en ese espacio entre el hacer y el permitir nacía algo que no se llamaba amistad,
bondad ni amor. Se llamaba Alivio. Un día apareció una cesta de huevos en el umbral de la cabaña donde él dormía. Otra vez, una manta doblada con cuidado, como si dijera, si vas a seguir ayudando, al menos no pases frío. Y después, la puerta de la casa se quedó sin llave, no abierta, pero tampoco ya cerrada. Era así como ella decía lo que no sabía hablar. Hasta el pastor, antes severo, comenzó a solo asentir con la cabeza cuando se cruzaban en la plaza. Un asentimiento corto, sin santidad, pero con respeto. Como si admitiera que a veces es en el silencio donde Dios se revela. Y en el silencio donde los corazones rotos vuelven a latir. La ciudad ya no esperaba explicaciones. Solo seguía andando, pero ahora había espacio entre un paso y otro. Espacio suficiente para que alguien respirara hondo y entendiera que lo que antes era dolor, ahora era supervivencia. Y que sobrevivir, cuando se elige con ternura, es también un modo de recomenzar. Incluso sin decir, incluso sin pedir, simplemente viviendo. Con dignidad, con delicadeza y con tiempo. Los domingos él aún tocaba, incluso cuando nadie aparecía, incluso cuando el viento era el único que entraba por la puerta de la iglesia abierta. El piano, ahora limpio y afinado, era más que un instrumento, era un altar de recuerdos, un confesionario sin cura, y él se sentaba allí con la misma reverencia de siempre, los dedos firmes, los ojos en silencio, como si tocara para alguien que vivía entre las sombras del tiempo. En la tercera fila, siempre la misma silla, vacía pero no olvidada. Sobre ella reposaba un chal, doblado con precisión, como solo sus manos sabían hacer. Él nunca lo tocó, nunca preguntó por qué, solo tocaba, canciones sin nombre, acordes que parecían venir del fondo de la tierra. Era su forma de hablar con lo que había quedado, con lo que aún resonaba incluso después del final. Una tarde encontró sobre el banco del piano algo inesperado, un papel amarillento, doblado en 4 con letras pequeñas escritas a mano. La caligrafía era de ella, suave, inclinada, un poco temblorosa. Era una partitura, incompleta. Comenzaba como la melodía que él tocaba, pero había nuevos matices, curvas más lentas, silencios entre las notas, y al final, la última línea terminaba abruptamente, sin la nota final. Él no intentó completarla, no se atrevió, entendió. Aquello era un regalo y un adiós, un susurro de gratitud dejado con cuidado. Como quien dice, ahora es tu turno. Él guardó el papel dentro del piano, luego miró al suelo y vio, justo allí, entre los pedales de madera gastada, una única pluma blanca, fina, ligera, como las que caen de aves en travesía. No había pájaros en la iglesia, ni ventanas abiertas, pero allí estaba, y él supo. Ella se fue. No hubo velorio, no hubo anuncio, solo ausencia. Una ausencia suave, que no lastima, sino que envuelve. La puerta de la casa quedó entreabierta por días, como si dejara entrar el aire una última vez, como si esperara que alguien volviera, pero nadie volvió. Él nunca habló de ella, nunca explicó, simplemente siguió tocando, porque a veces, cuando todo ha sido dicho sin una palabra, lo que queda no es el silencio, es la memoria, y la memoria, cuando es cuidada con amor, se transforma en sonido, en viento, en madera viva, en el eco de una voz que no necesitó hablar para ser eterna, en el susurro de una canción que comenzó en el luto y terminó en pertenencia, incluso sin nota final, incluso con todo por decir, porque lo que importa, de verdad, nunca necesitó ser dicho, solo sentido, solo dejado en el mundo, con coraje y ternura, como una pluma o una canción, que no termina, solo reposa.